días, bendiciones, bienvenidos, gracias por estar aquí, hermanos milagrosos, poderosos compañeros de camino. Gracias. Gracias. Damos comienzo al segundo día del estudio intensivo de un curso de milagros. Hoy con el capítulo 2 vamos a estar viendo juntos el capítulo 2 de un curso de milagros, la separación y la expiación. Muchas gracias, bienvenidos. Y para ello comenzaremos como siempre con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Infinitas gracias a todos. Bendiciones. Bienvenidos. Aquí vamos a estar todos los días de esta semana y la siguiente hasta el día 7 inclusive. El 8 ya... ¿Es el 8? El 9. El 8 inclusive. El 8 inclusive, el 9 viajamos aparentemente y estaremos felices de ver estos primeros capítulos juntos. Hoy con el 2, capítulo 2, la ilusión de la separación según el Urtext, la separación y la expiación en la versión final. Y pues vamos a dar comienzo a la lectura. Vamos a ir leyendo un párrafo cada uno, ¿verdad? Sí. Comienza Santa Julia. Epígrafe primero. Los orígenes de la separación. 1. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. En este caso, si os parece bien, vamos a alterar un poco lo que hemos dicho porque aquí el orden cambia un poquito en el Urtext. Entonces, para que tengamos una panorámica más completa de todo lo que estamos hablando, vas a seguir por favor leyendo el 2. ¿Sigo? Sí, párrafo 2, y luego aquí vamos a leerlo porque están alterados los órdenes, pero para que se vea cómo está escrito en la versión final y cómo se escribió en un principio. Vale. 2. Estas distorsiones relacionadas entre sí
son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua, en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Y seguimos leyendo. 3. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Y seguimos leyendo. 4. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Pues nos quedamos ahí y ahora empezamos con parte del urtext. Como muchos de vosotros ya sabréis, las diferencias en uno y otro material son muchas aparentemente en los primeros capítulos, sobre todo en estos dos. Luego ya empiezan a equipararse los textos, pero como veremos aquí hay muchos saltos también de una cosa está dicha primero, otra después. En la final de la redacción de las notas del primer capítulo se introdujo mucho material con respecto a la negación, a los usos de la negación y a los mecanismos de defensa que se estudiaban ampliamente por los psicólogos psicodinámicos, los seguidores de Freud. Y entonces, como vamos a ver aquí, esto es una continuación de esa primera parte que como ayer no llegamos a ver todas las notas incluidas en el urtext, pues queda un poco descabalado, pero vamos a ir comentándolo para que se entienda todo de la mejor manera posible.
Comenzamos entonces, capítulo 2 desde el Urtext, que dice así: la ilusión de la separación. Los siguientes párrafos, entre paréntesis, que llegaron en este momento del tiempo, representan las páginas de la 62 a la 68 de la sección Mensajes especiales y se insertan aquí. Esta sección está insertada aquí porque trata con uno de los más fundamentales mal usos del conocimiento al que la Biblia se refiere como causa de la caída o separación. Hay algunos comentarios introductorios que tienen la intención de hacer que estas explicaciones provoquen menos miedo. El primero es un pareado que traje a tu atención durante los fragmentos del Sueño de una noche de verano, la obra de Shakespeare, nota del traductor, que oíste la pasada noche. Lo que has sido, vuelve a ser. Como has visto, vuelve a ver. Es notable que estas palabras las dice Oberon cuando libera a Titania de sus propios errores, tanto de ser como de percibir. Estas fueron las palabras que le restablecen su verdadera identidad, así como sus auténticas capacidades y juicio. La similitud aquí es obvia. Nosotros, como el Hijo de Dios confundido, se ha creído un cuerpo. Nuestra capacidad de amar incondicionalmente se ha visto limitada por la fragmentación de nuestras capacidades en un montón de habilidades, aparentes dones individuales, diferenciales, ¿verdad? Y entonces lo que has sido vuelve a ser. Tú vuelves a ser el Hijo de Dios con la capacidad de Dios de amar incondicionalmente. Como has visto, habías creído ver de otra manera, ahora hay otra manera de ver que es la que refleja fielmente el reino del conocimiento. Vuelve a ver. Tú veías verdaderamente en el sentido de que conocías. Pues ahora vas a ver cómo Dios conoce, pero aquí en el mundo de la percepción. Esto es lo que está haciéndoles Jesús querer ver a Santa Helen y a San William con este pareado del Sueño de una noche de verano de no tengas miedo que vas a volver a conocer. No importa que hayas estado perdido en el mundo de la percepción, percibiéndote como un ser extraño, nos hemos sentido todos desalentados, abatidos, desanimados, desilusionados. Parecía que nos íbamos a comer el mundo cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Como si el mundo me ofreciera la posibilidad de ser astronauta, actriz, bailarina, cantante, médico. Y luego todo quedaba en agua de borrajas, ¿no? Porque o conseguía hacerme de la profesión y veía que el ejercicio de la profesión no era lo que esperaba, ¿verdad? Ilusión, desilusión. Perdíamos a nuestros seres queridos. Un mundo de locura. Bueno, pues, ¿qué nos enseña Jesús? No te preocupes por nada. Todo esto ha sido porque te has querido ir de la casa del Padre y estás en un mundo dual. Y donde crees poder ser feliz, al instante siguiente parece que viene una situación caótica y te vuelves infeliz. No pasa nada. Vamos a recuperar la condición de seguridad que tienes en el reino de los cielos. Por eso, aunque parezca que has descendido al Averno, que estás en el infierno, tu estado natural es el del jardín del Edén, que es un estado mental celestial en el cual tú eres quien eres, ¿verdad? Y sigue diciendo, hay también algunas definiciones que te pedí buscar en el diccionario que también servirán de ayuda. Fíjate cómo enseña a Jesús a trabajar a Helen, a Santa Helen, a San William. Busca la palabra en el diccionario. Mira a ver qué quiere decir la proyección, ¿no? Maestro total, ¿verdad? Totalmente, Maestro, claro, pero con lecciones felices, ¿verdad? Su naturaleza, de alguna forma inusual, es debido al hecho de que no son las primeras definiciones en su aparición cronológica. Sin embargo, el hecho de que cada una de ellas ciertamente aparece en el diccionario debiera ser tranquilizador. Esto quiere decir que de alguna manera ya os dais cuenta, ¿no? En el diccionario aparecen recogidas estas definiciones porque la verdad ha estado siempre en todos nosotros. Lo que pasa es que luego la tergiversábamos porque la entretejíamos con la falsedad. Y lo que hace Jesús es entresacarnos solo lo verdadero y quitarnos de polvo y paja, que era lo que no nos permitía ver claramente que no hay nada que temer. Y entonces le manda
a Santa Helen buscar la palabra proyecto, proyección, y dice así, aquí pone proyecto, pero en realidad sería proyección o proyectar. Como verbo quiere decir extender adelante o afuera. Esto nos viene muy bien para ver lo que es Dios, como ha leído Santa Julia. ¿Vuelves a leer un poquito otra vez el primer párrafo? La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Fíjate, extender. Extender. Dios se extiende. Mira mi brazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo estiro, lo extiendo, pero no me deshago del brazo. Esta es la clave para entender cómo Dios crea frente a la creación falsa que nosotros nos hemos intentado. Es como si yo hiciera así y ¡pum!, perdiera el brazo. Fíjate cómo traemos hijos al mundo. Lo has llevado, se ha criado en ti y de repente para afuera. Cortamos el cordón umbilical y ya no está dentro de ti, ya no es una continuación tuya. Ya está fuera, es un ente individual, separado otra vez. Esa es nuestra locura. Dios se da de sí mismo, se extiende, así da a luz, así da vida, dándose de sí mismo. Por eso nosotros tenemos asociado el dar con perder, porque cada vez que doy a luz y ala, adiós el hijo, ya no es mío, ya es un ser independiente, ya no es carne de mi carne, ya no está en mi ser, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, oye, no, que es que como te crees que las ideas abandonan su fuente, ahora este mundo refleja esa idea una y otra vez, separación, separación. Pero fijémonos qué bonito. Claro, por eso al extenderse Dios, su idea no abandona su fuente. Nosotros somos su pensamiento y nunca nos separamos. Estamos en la mente de Dios. Siempre, sí. Vivimos y nos movemos únicamente en Dios. Y como nos enseña Jesús, para que algo se dé en la creación se necesita la unidad. La unidad. Fijémonos, qué interesante, que para nosotros fabricar cuerpos humanos se necesitan dos. Unión, sí. La unión de un óvulo y un espermatozoide. Si no hay esa unión, no puede empezar la separación. Hasta que no se juntan el óvulo y el espermatozoide, luego ya empieza la mitosis, la meiosis, ¿no? De las células a dividirse y a multiplicarse dividiéndose, ¿no? Nuestra manera de crear falsa es crear por división. En cambio, Dios crea en unidad. Entonces, aquí, ¿qué les está enseñando a ver a Santa Helen y a San William y como consecuencia a todos nosotros, porque somos siempre la misma mente? Pues que creíste poder proyectar, expulsarte de tu mente. Pero realmente lo que es real es la extensión, no la proyección, no echar nada fuera de tu mente, ¿verdad? Y el proyecto que vendría a ser un plan en la mente. Y luego mundo, también le pidió que buscara la palabra mundo, una gran división natural. Nota que originalmente escribiste palabra, que es en inglés es world con L, frente a word sin L, que significa palabra, en lugar de mundo. Pasamos a la página 68 que dice: después nos referiremos a la proyección como relacionada tanto con la enfermedad mental como con la salud mental, porque el uso correcto de la proyección es la extensión, como estamos viendo. La proyección sería enfermedad mental y la proyección que ahora se reinterpreta como extensión es salud mental. También se comentará sobre cómo Lucifer se proyectó él mismo desde el cielo. Es muy interesante ver que Jesús no se equipara con Lucifer. El humano es Lucifer, el príncipe de las tinieblas, porque me he inventado lo opuesto a la luz, la sombra, la oscuridad, el ángel caído, el pensamiento puro, perfecto, precioso, valioso de Dios, que quiso ser su propio creador. ¿Esto a qué os suena? A nuestra propia vida, ¿no? Claro. ¿Y ahora? Claro. ¿Y ahora? Voy a dejar de ser Lucifer, voy a empezar a ser el príncipe de la luz, que es para lo que he sido creado. Voy a empezar a iluminar,
En vez de seguir intentando fabricar en las tinieblas un mundo de imágenes falsas que se puedan tergiversar para seguir engañándome una y otra vez. En vez de fabricar linternas, voy yo a hacer la luz, ¿no? Voy yo a alumbrar al mundo. Eso. En vez de estar fabricando lucecitas, aunque sean de Navidad. De Navidad, sí. También se comentará sobre cómo Lucifer se proyectó él mismo desde el cielo. También hemos observado que un hombre puede crear una concha vacía, pero no puede crear nada en absoluto, es decir, que no puede dejar de crear. Este vacío proporciona la pantalla para el mal uso de la proyección. El uso inadecuado, ¿no? En la oración 7. Porque la pantalla, nosotros hemos hablado a veces del paraguas, ¿no? Que es un paraguas que se abre, ¡pum! El paraguas sería el mundo, la varilla sería la idea de ¡pum!, la proyección, y se despliega el mundo, la pantalla mental, que ahora parece estar fuera de mí y donde parece haber un montón de figuritas que deambulan, entran y salen de los escenarios, porque como cada parte del paraguas, el paraguas a su vez se desintegra en un montón de paragüitas aparentes, que serían los eguitos, ¿no? Tenemos la proyección colectiva, el mundo está siendo proyectado por el ego colectivo, y luego tenemos las aparentes proyecciones individuales, en el sentido de que el ego colectivo nos manda información aparentemente individualmente a cada uno de nosotros para que parezca que nuestro sueño es distinto. La verdad se ha dividido, fragmentado en un montón de partes y ya no nos entendemos, porque ese es el truco para que yo no me entienda con mi hermano. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada uno tiene la suya, y es la que vamos a defender a capa y espada por encima de todo, ¿verdad? Y por eso lo único que hemos hecho en realidad es un mundo vacío, porque no hemos hecho nada, pero ese vacío se va a idealizar como una idea de este va a ser el mundo de ensueño en el que yo voy a salir a conseguir mis proyectos. Proyección, mis proyectos. Este vacío proporciona la pantalla para el mal uso de la proyección. Ahora cada uno a su manera, no a la manera de Dios total y universal, sino por mi cuenta. Esto ya corresponde con el párrafo 3, que dice: el jardín del Edén, que es descrito como un jardín en forma literal en la Biblia, no era un jardín concreto en absoluto, era meramente un estado mental de absoluta falta de necesidad. Incluso en el relato literario es notable que el estado anterior a la separación fuera uno en el que el hombre no necesitaba nada. El árbol del conocimiento, de nuevo un concepto demasiado literal, como claramente se muestra por la referencia posterior a comer de la fruta del árbol, es una referencia simbólica a algunos de los malos usos del conocimiento referido en la sección inmediatamente precedente a esta, que es lo que hablábamos de que estábamos haciendo uso de creer poder arrancarle una parte del conocimiento a Dios y usarlo para crear a nuestra manera o conocer a nuestra manera. Hay, sin embargo, una considerable clarificación de este concepto que debe ser entendida antes de que se pueda comprender totalmente el concepto de desvío hacia el miedo. Proyectar, como se define arriba, esto se refiere al verbo, es un atributo fundamental de Dios, que es la extensión, ¿no? Hemos visto que la definición es extender hacia adelante o afuera. Es un atributo fundamental de Dios, quien también lo dio a su Hijo en la creación. Dios proyectó su capacidad creativa fuera de sí mismo hacia las almas que creó y también las imbuyó con el mismo deseo amoroso o voluntad de crear. Esto es una manera de decirnos que somos como esas gotas de agua que componen el agua. De esa creación que somos todos y cada uno de nosotros, porque ahora parecemos estar separados, por eso se nos habla como si fuéramos almas, sobre todo en un principio vemos que se sigue utilizando la palabra alma, que luego pasa a ser espíritu, porque tiene más la connotación de unidad, espíritu en unidad. Pero esto nos lo explica así para que veamos que todos somos seres completos en nosotros mismos, ¿verdad? Hemos comentado antes sobre el error fundamental entre lo que ha sido creado y lo que está siendo creado, que veíamos que
lo que ha sido creado es la creación, el primer advenimiento, y lo que está siendo creado es nuestra creación falsa. Nosotros estamos proyectando este mundo sobre lo que es el reino de los cielos para que parezca que aquí se está haciendo algo, ¿no? También hemos comentado que el hombre, en la medida que el término se refiere al alma, no solo ha sido creado, sino que ha sido creado perfecto. Yo soy un ser celestial que no necesito mejorar. ¿Cuál es todo nuestro afán en este mundo? Mejorarnos. Siempre estar incompleto. Fíjate cómo nacemos, ¿no? Estamos a medio hacer. Venimos al mundo muy poco hechos, muy poco hechos. El bebecito todo sonrosadito, que está a medio hacer. Incluso a veces nacemos casi sin terminar de... Así la configuración más o menos, ¿no? Sí. Cuando naces un poco ilusoriamente prematuro, a la incubadora que se termine de hacer un poco, porque está muy poco hecho. Aquí hay que estar haciendo cosas siempre, porque como no nos sentimos valiosos, nos sentimos faltos de valía, faltos de amor, faltos de valía, pues ala, hacer. Como decía la hermanita Santa Mónica hoy, ¿no? A ver que no estás haciendo algo que estás pensando, porque hay que estar haciendo algo para considerarte valioso, si no, tu mente, en cuanto la dejes divagar, a ver qué malos pensamientos te pueblan, ¿no? No hay vacío en él. La creación de Dios no es vacía, está llena de amor. Somos seres de pleno amor, de plenitud. El próximo punto también ha sido comentado, pero merece repetirse aquí. El alma, por su propia semejanza a su creador, es creativa. Ninguna criatura de Dios es capaz de perder esta capacidad, porque es inherente a lo que ella es. Nosotros podemos anular esa capacidad de crear hasta puntos aparentemente insospechables en los que parece que estamos tan mal, tan abatidos y que no hacemos casi nada, ¿no? No hacemos nada productivo, nada amoroso. Pues no, es imposible anularla. Puedes reducirla al mínimo, pero anularla es imposible. En todas las ocasiones en que se utiliza la proyección en sentido inapropiado, implica siempre que debe existir algún vacío o falta de algo y que el hombre tiene la capacidad de poner sus propias ideas ahí, en lugar de la verdad. Sustituir la creación de Dios por la mía. Hemos proyectado al mundo para que lo único que nos hemos inventado, que es el vacío, parezca que está lleno de algo. Fíjate que nosotros, por ejemplo, la idea de estar con alguien y no estar diciendo nada nos resultaba incomodísima. Había que llenarlo con un montón de frases, de peroratas, de ¡ay, mira qué tontería te voy a contar ahora! ¡Ay, que te cuento otra! ¡Ay, qué bien nos lo hemos pasado! ¿Cuántas tonterías nos hemos contado? Pero hemos estado hablando y ¡uy! Nos lo hemos pasado muy bien, no hemos dicho nada, pero ahí estábamos. Parecía que hacíamos algo. Si consideras cuidadosamente lo que esto supone, lo siguiente se hará bastante aparente. Primero, aquí volvemos otra vez a la primera parte. Cuando nos dice este proceso de desvío hacia el miedo, comprende los siguientes pasos. Primero, está implícita la asunción de que lo que Dios ha creado puede ser cambiado por la mente del hombre. Segundo, se introduce el concepto de que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o carente. Tercero, ha surgido la creencia, y es tolerada, de que el hombre puede distorsionar las creaciones de Dios, incluyéndose a sí mismo. Fíjate, es tolerada. Toleramos la loca idea. La consideramos como aceptable. ¿Cómo sería eso de separarme de Dios, de ser mi propio creador? Uy, me parece aceptable. Qué locura, ¿no? Cuarto, que como el hombre puede crear por sí mismo, le corresponde a él la dirección de su propia creación. Voy a ser mi propio autor. Más adelante veremos que tenemos un problema de autoridad, que en realidad el revelarnos ante Dios es un problema de autoría, que no creemos ahora ya que Dios sea nuestro propio autor, entonces no tiene nada que decirnos. Yo no le voy a considerar valioso, no me merece la pena su opinión, no le voy a tener en cuenta. Entonces lo que estamos haciendo es atender a esa tolerancia que hemos aceptado de que podemos cambiar lo que Dios creó perfecto, ¿no?
cuando no es cierto. Eso es. Atender a esa tolerancia que hemos aceptado como verdadera y decir no, imposible, ahí no podemos meter basa de ningún tipo. Eso es, hemos tolerado lo imposible. Hemos tolerado. Fíjate en qué palabra, ¿no? En qué aparente idea está la loca idea. Toleramos. Hemos tolerado lo que no tiene ningún sentido. Hemos tolerado, sí. Y así con todo, así. Eso se repite una y otra vez, hasta que nos cansamos de intentar seguir validando lo imposible. Que no es tolerable, que no es aceptable esto. No lo toleres, no lo consientas, no consientas sufrir, Santo Hijo de Dios. Simplemente es un error. Elige reconocer que te has equivocado, Santo Hijo de Dios, y reconoce que solo Dios crea amorosamente. Solo la creación de Dios es real, es aceptable, es tolerable. Es digna de su Santo Hijo. Solo es tolerable el amor real. Eso es. Gracias. A vosotras igualmente, a todos. Y seguimos leyendo, ahora ya vamos al párrafo 2, donde dice: estas distorsiones relacionadas representan una imagen de lo que de hecho ocurrió en la separación. Nada de esto existió antes ni existe ahora realmente. El mundo, como ha sido definido arriba, fue hecho por una gran división natural o proyección hacia fuera de Dios. Fíjate, ¿no? Como si Dios se pudiera proyectar fuera. Por eso es por lo que todo lo que Él creó es como Él. Pero esa es la idea del Hijo, ¿no? Que claro, parece que Dios puede ir más allá de sí mismo. Y no hay un fuera de Dios. O sea, no hay un fuera de mí, ¿no? Como hijo de Dios. Así es. Debiera tenerse en cuenta que lo contrario de pro es con. Estrictamente hablando, entonces, lo opuesto de proyectar es conjeturar, un término que hace referencia a un estado de incerteza o especulación. Otros errores surgen en conexión con defensas auxiliares que serán consideradas más tarde. Como vemos, todo este mundo es una defensa contra la verdad. Por eso se nos tiene que dar una defensa que no es un arma de doble filo, porque no se puede volver contra uno mismo, que es la expiación. La expiación es la única defensa que no es un arma de doble filo, que no tiene dos hojas, que solo va a eliminar lo que no es real. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y nos sigue diciendo, por ejemplo, abatimiento, que obviamente está asociado con la depresión, nos da palabras, porque estas son definiciones: abatimiento, que obviamente está asociado con la depresión; inyección, que puede ser mal interpretado fácilmente en términos de falacias de posesión, particularmente penetración; y rechazo, que está claramente asociado con negación. Debiera tenerse en cuenta también que el rechazo puede ser usado como rehusar, un término que necesariamente implica la percepción de que se rehúsa algo que carece de valor. Y nos dice la nota del traductor: en los dos párrafos precedentes se juega con las palabras projecting o proyectar, conjecting, de raro uso en inglés y traducida como conjeturar, dejection o abatimiento, injection o inyectar, rejection o rechazo. Nota del traductor. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de toda una serie de terminología que aparece, que es natural para lo que serían los psicoanalistas, los seguidores de Freud, ¿verdad? Y por eso voy a coger... ¿Me haces un favorcito, cariño? ¿Puedes traer un momentito el cuaderno que está encima de la mesa, el verde? Te ha ido ella. Muchas gracias. Mira, Santa Rita está aquí tumbada al solecito. Qué bien le ha venido la ilusoria camita, mira. Santa Rita ahí afuera. Oh, Ay. esto lo vamos a mostrar. Ay.
Santa Rita es que le ha puesto Santa Victoria a una ilusoria camita, que por si quieren ponerse al solecito. Y ahí está la negra. Al Atendemos solecito. todos nuestros santos aspectos, ¿verdad? Totalmente. La idea de rechazar como rehusar, dijiste, algo así. Sí. Es que estamos hablando, son términos que ellos como psicólogos clínicos barajan. Sería negar el uso, rehusar sería negar el uso, ¿no? Rechazar. Ten en cuenta que estamos hablando de... una de las ideas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no admite grados en el error. Para nosotros, hasta que algo se vuelve patológico, tiene que ser en un grado determinado. Y por eso a partir de ese momento la tristeza pasa a ser depresión. Pero hasta cierto punto la tristeza es admitida. Si tu odio se vuelve patológico, ya tienes un problema, pero tú puedes estar odiando que es admitido por la sociedad, ¿verdad? Tú puedes estar rechazando a tu pareja, pero si ya empiezas a darle sartenazos, pues entonces te retiran del espacio. Claro, pero que le digas imbécil, no te soporto más o cosas así, mientras no lo digas a lo mejor a gritos, que te oigan los vecinos y que les dé por llamar a la policía, pues se soporta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que Jesús lo que nos va a enseñar es, no, como que solo desde cierto punto es patológico. No, estás enfermo cuando crees poder odiar, tener la más ligera molestia. Desde el punto 0, como se suele decir, ¿no? O sea, desde que se atiza un solo pensamiento de malestar. malestar. No aceptes nada que no sea puro amor, ¿verdad? Porque si lo aceptas ya estás perdido otra vez. Entonces... Claro, y de ahí también viene el ir tolerando ciertas situaciones, ¿no? Porque te dicen, mujer, no es para tanto. Pues tampoco te pongas así. O sea, no significa nada, pero sí, porque ahí se empieza esa semilla a querer germinar. Claro. Porque te vuelves tolerante a lo que no es amor. Al miedo. Al miedo, aceptas una tolerancia y la normalizas. Empezamos a normalizar ese... Lo que pasa es que aquí habría que tener muy en cuenta, Espíritu Santo, que yo lo que acepto es sentirme atacada. Sí. Porque no es que tenga... O sea, acepto creer en el ataque, ya sea que viene de mí hacia los demás o de los demás hacia mí. O sea, aquí no va a haber nunca víctimas. Sí. No se trata de rechazar al hermano porque parezca que el hermano me ataca. Claro, normalizo mi pensamiento de ataque, mi pensamiento de incomodidad. Estoy incómoda, sí, me siento incómoda, pero bueno, tampoco para tanto. No pasa nada. No pasa nada. Es normal, normal. Si acepto un pensamiento de ataque hacia mí o como si yo lo hago, ¿no? Como si yo lo resuelvo. Y que tenemos que tener en cuenta que digamos que los psicólogos clínicos pues ven todo tipo de trastornos, ven todo tipo de desviaciones de lo que nosotros aparentemente llamamos la normalidad, y entonces pues lo consideramos patológico, pero aceptamos desviaciones en menor grado como saludables, ¿verdad? Por eso este capítulo empieza aquí, pero digamos la última parte, voy a ver si también está recogida en el final del texto. Hay diferencia entre lo que es normal y lo que es natural. O sea, lo natural del Hijo de Dios es el amor y solo el amor. Es que nosotros lo tenemos completamente invertido. La distorsión. Para nosotros lo normal era odiar. Esa ha sido nuestra locura, ¿verdad? Lo normal era odiar. Que odiaras a tu vecino, a tu primo, a tu padre, era lo normal, hasta cierto punto. Si no, ya empieza, oye, ya estás dando demasiado la lata, oye, estás muy triste, vea que te traten, ¿no? No odies tanto porque puede ser que te dé por matar. Pero hasta ese punto, pues aparentemente era
tolerado, ¿verdad? Socialmente aceptado, sí. Ujú. Entonces, vamos a ver, Espíritu Santo. Y no socialmente aceptado, sino mentalmente aceptado en mi espacio mental de que eso podía ser así. Y lo social lo que refleja es lo que en el fondo aceptamos individualmente, porque la sociedad es el conjunto de nuestras aceptaciones individuales, Sí. ¿verdad? De lo que la mayoría... Sí, pero que primero es en mí. Claro, siempre. Primero tengo que verlo en mí, antes que nada, y en mí donde tengo que resolverlo. Entregarlo a la expiación. Eso es. Eso es. Entonces, aquí en la última parte del capítulo 1, que correspondería, podemos leer desde la página 61 del Urtext, que correspondería a las distorsiones de los impulsos milagrosos, para ver si esto que estamos leyendo ahora se entiende un poquito mejor también. Y nos dice: el hombre debe contribuir a su disponibilidad aquí como en cualquier otra parte. La disposición para la fe, como para todo lo que es verdad, conlleva 2 pasos necesarios para la liberación del miedo. La negación del miedo, página 62, en términos humanos, es una fuerte defensa porque implica 2 niveles de error. 1. Que la verdad puede ser negada. 2. Que la ausencia de verdad puede ser efectiva. Experimentar miedo, que es más característico de Bill, conlleva solo el segundo error, que la ausencia de verdad puede ser efectiva. Sin embargo, estas diferencias no afectan al poder del milagro en absoluto, que solo se ocupa de la verdad y el error. Ambos tenéis más mentalidad milagrosa y sois menos capaces de reconocer el miedo por vuestra fuerte pero dividida identificación. Bill también, por su carácter, tiene menos mentalidad milagrosa, pero está mejor capacitado para reconocer el miedo porque su identificación es más consistentemente correcta, pero más débil. Siempre nos estamos identificando o con nuestra identidad verdadera, el Cristo, o con nuestra identidad falsa, el ego. Juntos podéis construir particularmente bien las condiciones necesarias para una mentalidad milagrosa consistente. Vemos la empresa de colaboración, no es casualidad que Jesús nos ponga a cooperar, a colaborar. De hecho, esto estaba bastante bien resuelto antes. Repito todo, pero me parece que me ha faltado una pequeña frase. Juntos podéis construir particularmente bien las condiciones necesarias para una mentalidad milagrosa consistente, el estado en el cual el miedo ha sido abolido. De hecho, esto estaba bastante bien resuelto antes. Tenemos que tener en cuenta que Jesús les habla en todos los niveles. Antes de dividirnos y subdividirnos y aparecer como cuerpos, éramos un solo ser. Vuestra idea acerca del verdadero sentido de la posesión debiera ser clarificada. Vuestro propio rechazo al miedo, esto se refiere a la experiencia visionaria de Helen, introdujo alguna variación del error, pero no realmente en una cantidad significativa. Sin embargo, siempre hay una posibilidad de que, a medida que la muestra se hace más grande, lo que antes era insignificante pueda alcanzar significado. Así mejor nos quitamos esto de encima ahora, mientras estáis todavía dentro del margen de seguridad. Como vemos, Jesús lo que quiere es que corrijamos los errores desde un principio. Sí. Porque si vamos acumulando errores, pareciera que la mente se va cerrando cada vez más a la verdad, y luego no tiene por qué ser así, porque el milagro lo cura todo por igual, pero parece que es más difícil de corregir. Miedo a la posesión es una experiencia pervertida del miedo a la atracción irresistible. Por un lado, nos sentimos atraídos los unos a los otros, los unos por los otros, porque es como lo natural. Yo he estado siempre unido a mi hermano, luego me atrae el hermano. Pero por otro, tengo miedo de que me posea, de que llegue un punto en que pierda mi libertad de decisión, porque estoy aquí, porque creo que tengo la capacidad de decidir cómo quiero que sea mi vida. Entonces, por un lado, quiero
el deseo de unirme, y por el otro, pero no te unas demasiado, ¿no? Porque además yo tengo el derecho de separarme cuando me dé la gana, ¿no? Fuerzas que se atraen y a la vez se repelen. Vemos el juego de dualidad continuo, ¿no? Aparte, sí, esto aplica a la homosexualidad, entre otros errores, donde todo el concepto de posesión o entrar es un miedo clave. Es una declaración simbólica de una decisión invertida de no entrar o poseer el reino. En términos físicos, que se enfatiza por el error inherente de evitar el alma. La creación física real se elude y se sustituye por fantasías gratificantes. Jesús les está hablando de todos los tipos de errores que puede haber, de cómo nos desviamos hacia el miedo desde los diferentes aspectos, porque dentro de lo que es el mundo de la ilusión, fíjate que hay comportamientos a los que nos lleva el ego, acciones, rituales, que están todavía más invertidos todavía de lo que sería el reflejo de la verdad. Este mundo refleja en parte la verdad, porque es todo el reflejo que viene del Espíritu Santo, y refleja la falsedad. Cuanto más confundidos estamos, más afianzados estamos en la falsedad. Por eso, como en este mundo parece haber grados, aquí la mente parece ser más benévola, ¿no? El hermanito puede reflejar más fielmente al Espíritu Santo, o estar muy loco, ser un psicópata y reflejar la falsedad muy repetidamente. Entonces, si tienes miedo hasta de crear cuerpos, pues te vas a dar a la homosexualidad, porque ahí ya te impide tener esa capacidad de crear, que te estás anulando ya hasta tal punto que ni siquiera puedes crear un cuerpo, ¿no? Dentro de la ilusión. Y te vas a, bueno, es solo la unión con el cuerpo lo que me va a satisfacer. Busco el sexo por el sexo, ni siquiera con la finalidad de crear un cuerpo, ¿no? Rechazo una parte del género, ¿no? Rechazo a mi sexo opuesto y me uno, busco el placer con la unión de otros cuerpos. La verdad, página 63, la verdad todavía es que la atracción de Dios es irresistible a todos los niveles, y la aceptación de su verdad totalmente inevitable es solo asunto de tiempo. La aceptación de su verdad, que es inevitable, es solo asunto de tiempo. Pero debierais considerar, si queréis, esperar, porque podéis regresar ahora, si así lo elegís. Fíjate qué importante esto. Yo estoy en casa, yo estoy en mi hogar, yo puedo tener la mente correcta. No importa dónde vayas, lo que hagas, tienes siempre la oportunidad, siempre tenemos de vivir la oportunidad de volver. En el mundo real ahora. Podéis regresar ahora si así lo elegís. Nota para Helen Shukma. Estás escribiendo esto con una motivación impropia, pero lo intentaremos de todas formas. Si vas a parar, hazlo inmediatamente. Jesús respeta los estados mentales de todos nosotros, ¿verdad? Por eso siempre nos va a dirigir en la medida en que le dejemos. La posesión es un concepto que ha sido sujeto de muchas distorsiones, algunas de las cuales enumeramos a continuación. Tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos en las relaciones especiales, lo que buscamos siempre es poseer, obtener y retener, poseer por poseer. Ese es el ritual del ego, ¿no? Buscas poseer otros cuerpos, otras cosas. Exacto. Hemos buscado poseer una parte de la mente de Dios para quedarnos con su capacidad de crear, con su poder, solo para nosotros. Nuestros enfados vienen de nuestra pataleta de que no estoy poseyendo lo que quiero poseer, no estoy teniendo lo que quiero tener. Y creemos que con el ataque lo vamos a conseguir, porque creemos que de ahí ha surgido este mundo. Hemos atacado a Dios. Y entonces ahora creo que atacando consigo poder. Y eso se da a nivel en todas las relaciones. O sea, desde que la relación de venimos pareja aquí. no solamente es de pareja afectivo-sexual, sino también pareja de madre a hijo, de hermano a hermana, de amigo a amiga, de todo, ¿no? Por eso, precisamente, lo que hace Jesús... Quiero poseer, quiero que hagas lo que yo quiero y que pienses como yo pienso, pero equivocadamente, porque si la idea es quiero que pienses conmigo en Dios y yo pensar contigo en Dios, ahí no hay problema, no habría problema.
¿no? Porque todos tenemos todo. Si no es lo que hablábamos ayer de la inversión de la regla de oro, ¿no? Quiero que tú Quiero hagas... lo que yo quiero que hagas. Eso es. Porque además fíjate que con Dios todos tenemos todo y todo es compartido. En Dios la posesión de cosas, personas, circunstancias es imposible. Y por eso aquí lo que hace Jesús es hacerles un despliegue de la falacia de la posesión, ¿no? La posesión es un concepto que ha sido sujeto de muchas distorsiones, algunas de las cuales enumeramos a continuación, que es la idea de poseer el reino, ¿no? Como vemos luego, has creído que podías salirte del reino y proyectarte fuera y creer que podías ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Entonces aquí les detalla y dice: 1. Puede la posesión estar asociada con el cuerpo. Si esto ocurre, probablemente el sexo resulte contaminado, porque buscas el poseer otros cuerpos, ¿no? Poseer por poseer. Poseer versus ser poseído es apto para ser visto como el papel masculino o femenino, en cuanto que ninguno de los dos es concebido como satisfactorio por sí solo y ambos están asociados con el miedo. Creemos que de la unión de otros cuerpos es como yo me voy a completar, ¿no? Necesito esa perla de preciado valor que el otro ha ocultado en su cuerpo. ¿Y qué es lo que me va a hacer sentir especial? Quiero poseer el cuerpo de mi hermano. La idea de la media naranja, ahí es donde dice que el sexo puede ser contaminante o contaminante. Claro, porque busco el sexo por el sexo, por la posesión de, mira, estos cuerpos me adoran a mí, ¿no? El sexo puede ser un encuentro de te poseo, te domino, ¿no? La dominancia. Para el hombre penetrar, ¿no? Como ha dicho, y la mujer ser penetrada. ¿Qué hace la mujer? La mujer, fíjate que se resiste a esa posesión hasta que llega un momento en que se rinde y dice, vale, pero porque tú me vas a proveer de todo lo que yo necesite en mi vida, ¿no? O sea, que fíjate que en el fondo en ese juego lo vemos en los animales. La hembra elige al macho, pero porque va a procrear, y va a tener una cría, y ese macho va a proveer de lo que tanto la cría como ella necesiten. Te dejo que me penetres, pero tú te vas a encargar de nuestra provisión. O sea, es ese juego que vemos en el reino animal claramente, pero que en el fondo nosotros repetimos una y otra vez, porque somos igualmente animales. Incluso con la idea de que somos incompletos, ¿no? Yo, como soy incompleto, pues tú me satisfaces la otra mitad que yo no puedo. Siempre. Aquí partimos de la idea de la carencia. Hemos perdido a Dios, hemos perdido el reino. Entonces hay que fabricarse uno alternativo. Y eso es a gran escala y a pequeña escala. En sociedades y de todas las maneras. Sí, pequeña escala, mediana escala, gran escala. En las pequeñas comunidades y en las grandes. A nivel celular, intracelular, subatómico, interestelar. Siempre lo mismo. Sí. Es siempre el mismo juego de yo, mi creación falsa frente a la de Dios. Y la mía se basa en romper, fragmentar, dividir y quedarme con una parte solo para mí, como si se pudiera, ¿no? Esta interpretación es particularmente vulnerable a la confusión psicosexual. 2. Desde un punto de vista erróneo, bastante similar, la posesión puede estar asociada con cosas. Poseer cuerpos, poseer cosas. Esto es esencialmente un cambio del 1, poseer cuerpos, y es usualmente debido a un miedo subyacente de asociar posesión con gente. Nos da miedo en el fondo creer que podemos poseer a otros, porque luego encima nos hace pensar que somos responsables, y si a este le va mal y yo le he poseído, no, mi pareja no es feliz. Oye, ¿por qué? Pero si tú deberías estar feliz, que estás a mi lado, ¿no? ¿Por qué no eres feliz? Oye, salta, baila, ríe. ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás alicaído? Van a pensar que es por mi culpa. En este sentido, es un intento de proteger a la mente como la superstición sobre proteger el nombre que mencionamos antes, ¿no? Poseer cosas ya es más controlable y no está tan mal visto, ¿no? Ambos, el 1 y el 2, son dados a volverse compulsivos por varias razones, tanto poseer personas como cosas, incluyendo las razones A. Representan un intento de escapar del impulso real de posesión que no puede ser satisfecho de esa forma. B. Establecen objetivos sustitutivos que usualmente son razonablemente fáciles de alcanzar. Podemos sustituir una cosa
por otra, ¿verdad? Una persona por otra. C. Aparentan ser relativamente inofensivos y así parecen aliviar el miedo. No es tan malo aparentemente sustituir una cosa por otra como una persona por otra. Cambias de pareja, tal. Sí, claro. El hecho de que usualmente interfieren con buenas relaciones interpersonales puede ser interpretado en esta cultura como una falta de sofisticación por parte del otro, no del ser. Te cambio porque, mira, no eres lo suficientemente elaborado, ¿no? Yo he ido evolucionando, tú no. Y esto induce un falso sentimiento de confianza en la solución basada en la fiabilidad, no en la validez. Lo que importa es la forma del instrumento de medida, no en si realmente se mide lo que se tiene que medir, que es la validez. Es también bastante fácil encontrar una pareja que comparta la ilusión. Así tenemos un variado número de relaciones que están de hecho establecidas en base a poseer cuerpos y otros que se mantienen juntos fundamentalmente por sus intereses conjuntos de que poseen cosas conjuntamente, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo nos vamos a separar si tenemos la casa, el coche compartido, todo? O tenemos una empresa que es de los dos, bla, bla, bla. D. El manifiesto énfasis externo en el que ambos os implicáis parece ser un recurso de seguridad y así permite una falsa escapatoria de inhibiciones mucho más básicas. Como solución de compromiso, la ilusión de la relación interpersonal se preserva reteniendo el componente de falta de amor. Nos relacionamos con personas, con cosas, con situaciones para que parezca que no estamos tan carentes. Oye, mira, si yo tengo amistades, mira, tengo pareja, mira, si tengo cosas, estoy entretenido con mi coche, lo limpio, lo lavo, lo llevo al taller. Este tipo de malabarismo psicológico deja a la persona o malabarista en un sentimiento de vacío que está perfectamente justificado porque está actuando desde la escasez. Entonces se vuelve más y más compulsivo en su comportamiento para llenar el vacío. Cuando se ha invertido en estas soluciones con extrema creencia, pues la posesión de cuerpos lleva a crímenes sexuales, la posesión de cosas lleva al robo, el cleptomaníaco es un buen ejemplo del último. Generalmente resultan dos tipos de trastornos emocionales. A. La tendencia a mantener la ilusión de que solo lo físico es real. Esto produce depresión, no creer nada de espiritualidad, de que vayamos a perdurar después de la muerte del cuerpo. Esto produce depresión. B. La tendencia a invertir lo físico con propiedades no físicas. Oye, mi coche es mi mejor amigo, hablo con él. Hola, le llamo Paco, ¿no? Paquito, que te veo muy bien hoy, cómo reluces, ay, qué gusto. Esto es esencialmente magia y tiende más hacia la propensión a la ansiedad. Ay, mi coche, ¿cómo se me estropea mi coche? Ay, no, quiero que mi coche esté bien siempre. C. La tendencia a vacilar entre uno y otro, cambiar de que necesito cosas, personas, lo que produce una vacilación entre depresión y ansiedad. Ambos resultan en una autoimpuesta inanición. No estoy siendo satisfecho de ninguna manera, ya sea con personas, con cosas. 3. Se puede ver otro tipo de distorsión en el miedo de o el deseo por la posesión de un espíritu. La tercera de las ideas de posesividad podría ser hacia espíritus. El término espíritu está profundamente degradado en este contexto, pero ciertamente conlleva un reconocimiento de que el cuerpo no es suficiente y dotándole de magia no funcionará. Este reconocimiento acepta el hecho de que ni uno, ni la posesión de cuerpos, ni dos, ni la posesión de cosas son suficientes, pero precisamente porque no limita el miedo estrechamente. Es más probable que produzca mayor miedo por derecho propio, porque al creer que podemos poseer espíritus, como es más poderoso el espíritu, que se hace evidente que los cuerpos y que las cosas, si los espíritus me poseen a mí, pues ya le he fastidiado, ¿no? No está tan mal que lo posea yo, pero si me poseen a mí, de hecho, pues Santa Helen lo primero que tuvo cuando empezó a escuchar la voz de Dios en sí fue el miedo a estar siendo poseída por espíritus, ¿no?
porque esta voz que se me manifiesta, Claro. ¿qué es, no? Dotar al espíritu con posesividad humana es un error más inclusivo que 1 o 2, que el de personas o de cosas, y de alguna manera un paso más alejado de la mente correcta, que está en paz, que es calma, que sabe que tenemos todo todos y que no hay que concretar la posesión de nada en concreto. También es más probable que ocurran proyecciones con vacilaciones entre grandiosidad y miedo. La religión, en un sentido distorsionado, es también más probable que ocurra en este tipo de error, porque la idea de espíritu ha sido introducida, aunque erróneamente, mientras que está excluida de la posesión de cuerpos y de la de cosas. La brujería es así particularmente apta para ser asociada con la posesión del espíritu, por la mucha mayor inversión en la magia. Y hablamos de cosas que en muchos casos o con este tipo de estudio puede parecer que no tiene mucho sentido que lo hablara Jesús con ellos, pero tengamos en cuenta la cantidad de dinero que se mueve a la hora de buscar mediums, de buscar que te echen las cartas. Si vosotros ponéis la tele, sabéis que por las noches son programas de radio, de cartas. Se recurre a eso, ¿no? Hay muchos hermanitos desesperados que buscan la mediunidad, la evidencia, la brujería, y hay prácticas en algunas culturas pues muy extendidas, ¿no? El vudú. El otro día tuve la ocasión aparentemente de estar viendo un programa sobre trata de personas, que todavía, sobre todo trata de mujeres, ¿no? Que se las posee y se las nosotros mismos, porque somos el mismo, nos engañamos en países nigerianas, en países donde si tú haces un compromiso con el que te va a traer al país donde vas a ejercer la prostitución, tú le debes tu alma, le debes tu vida, porque te va a sacar de la miseria. Y entonces hacen compromisos de que si no voy a arder en las llamas del infierno. O sea, para ellos están vendiéndole su alma al diablo y ahora tienen que pagar. Compromiso. Sí. Entonces tu proxeneta es tu dueño. Pues se has vendido tu alma. Además les hacen hacer, les mandan trozos de pelo para que hagan muñecos, y que si tú me traicionas, yo te tengo a ti, yo te poseo. O sea, el otro no solo que te vaya a explotar sexualmente aparentemente, ¿no? Que siempre soy yo, me voy a dejar explotar por el otro, pero además es que me posee, y si decido que me quiero escapar de esa situación, pues me va a hacer vudú y me va a matar, o va a matar a mis familiares. Bueno, vemos que la mente puede llegar a extremos de locura, de retorcimiento, de masacre contra uno mismo, porque todo esto me lo estoy haciendo yo a mí. El que se pone en el papel de víctima busca al victimario para que parezca que eso es cierto, ¿no? Entonces vemos la locura en todos los puntos de vista, ¿no? Debiera tenerse en cuenta que la posesión de cuerpos implica solo el cuerpo, y el 2 implica un intento de asociar cosas con atributos humanos. 3, por otra parte, es un nivel más serio de confusión porque dota al espíritu con atributos malignos. Esto cuenta tanto para el celo religioso de sus proponentes como para la aversión o miedo de sus oponentes. Ambas actitudes provienen del mismo falso credo. Esto no es lo que la Biblia quiere decir por poseído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Estar inspirado. Es interesante notar que incluso aquellos que sí entendieron eso pudieran expresar, sin embargo, su comprensión inapropiadamente. El concepto de hablar muchas lenguas fue originalmente un mandato para hablar a todo el mundo en su propio idioma o su propio nivel. Difícilmente querría decir hablar de una manera que nadie entendiera. Este extraño error ocurre cuando la gente ciertamente entiende la necesidad de comunicación universal, pero la ha contaminado con falacias de posesión. Tenemos que tener en cuenta que el reino de los cielos es el reino de la comunicación perfecta. Todas las partes lo conocen todo continuamente,
y no unas partes conocen un poquito. Este es mi reino, este es mi país, aquí hablamos este idioma, esta es mi casa, aquí tenemos, fíjate que las propias familias a veces, ¿no?, fomentan como lenguajes que solo entienden ellos, ¿verdad? ¿De qué están hablando? Ah, no sé, estos hablan así de raro, ¿no? Exclusividad, ¿no? Dejar al resto fuera. Especialismo, sí. Ujú. Separación y no inclusión. Claro. El miedo engendrado por esta percepción errónea lleva a un estado conflictivo en que se intenta la comunicación, pero el miedo es aliviado haciendo la comunicación incomprensible. Podría también decirse que el miedo indujo egoísmo o represión, porque la comunicación incomprensiblemente difícilmente puede ser una ofrenda valiosa de un hijo de Dios a otro. Porque la comunicación incomprensible difícilmente puede ser una ofrenda valiosa de un hijo de Dios a otro. El conocimiento también puede ser mal interpretado como un medio de posesión, poseer el conocimiento. Por eso luego se nos ha insertado esta parte, ¿no?, de que comer del árbol del conocimiento, el jardín del Edén. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Pero Dios había puesto un árbol, el árbol del conocimiento, y le había dicho a su hijo, de ahí no puedes comer de todas las frutas de todos los árboles, pero no de este, ¿verdad? Es un intento del hijo de explicarse falsamente que, oye, yo intenté apropiarme de esa fruta porque Dios me lo prohibió. ¿Y por qué me iba a querer excluir a mí del conocimiento de una parte del reino? Pues ahí que me fui a comer, ¿no? Basta que me quieran imponer algo para que yo quiera hacer lo contrario. Basta que me digas que no, para que yo diga que sí. Eso es. La fruta prohibida, ¿no? La tentación. Y entonces, ¿qué hemos querido hacer? Pues apropiarnos del conocimiento, apropiarnos de una parte del reino y quedarnos con ella. Que no me dejas comer de este árbol, pues ya verás. Ahora voy a ser yo el fabricante de árboles, ¿no? Y al que no voy a dejarte comer es a ti. Nos contamos el cuento al revés, como si me estuviera vengando de Dios. Además da una sensación fantástica de lo que es la pataleta de un niño. De verdad. Total. De alguien que no ha evolucionado. Una locura, ¿verdad? Una locura, sí. Vamos a ver porque aquí está fallando. Voy a poner, perdón un segundito, la conexión por wifi, que no la teníamos en este. A ver si vuelve a conectar. Ahí estamos. Gracias, hermanitos milagrosos. Aquí el contenido no es físico y la falacia subyacente es más probable que sea la confusión de la mente y el cerebro. El intentar confundir a la mente con el cerebro. La mente no es producto de una actividad cerebral. La mente es la que se inventa al cerebro para luego autoengañarse diciéndose que es producto del cerebro. El intento de unir contenido no físico con atributos físicos está ilustrado en la frase de sed de conocimiento, como si se pudiera beber. No, Helen, esto no es lo que significa sed en la Biblia. El término se usó... El término se usó solo por la limitada comprensión del hombre y probablemente sea mejor abandonarlo. El hombre estaba sediento porque no comprendía nada, necesitaba que se le diera el conocimiento, ¿no? El uso falaz del conocimiento puede resultar en varios errores, incluyendo a. La idea de que el conocimiento hará al individuo más atractivo para otros. Esta es una falacia de posesión. B. La idea de que el conocimiento hará al individuo invulnerable. Esta es la formación reactiva, irse para el otro lado. Contra el miedo subyacente a la vulnerabilidad, pues ahora voy a saber tantas cosas que voy a ser, ¿no?, todopoderoso en el mundo, ¿no? Fijaos que el cuarto poder en el mundo de la ilusión es los medios de comunicación, porque tienen la información los primeros y la controlan, y si la controlan el conocimiento, los saberes, ¿no?
el conocimiento de ideas en el mundo, fijaos, la propiedad intelectual y todo eso, o la propia Iglesia, cuando se ha entendido erróneamente, pues que tenía sus libros que eran privados y no los daban a conocer al mundo, ¿no? Secreto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, la idea de que el conocimiento hará al individuo valioso. Esto es extremadamente patético. Porque todos somos valiosos por razón de quien nos creó, que nos lo ha dado todo a todos. ¿Iba a poner Dios un árbol en un paraíso y decirle a su hijo, no comas? Un padre en su sano juicio coloca la mesa y dice, pero no comáis de esto, ¿no? Que esta es la vianda más exquisita y no te la puedes comer. Porque es mía, porque soy el jefe y ahora pues estoy así de loco y te digo, pues te lo quiero dar todo menos esto. Vamos a ver. Tanto Bill como tú debierais considerar el tipo 4 muy cuidadosamente, el tipo de la posesión del conocimiento. Muy cuidadosamente, como todas estas falacias, contiene un mecanismo de negación que entra en operación cuando el miedo aumenta, cancelando así el error temporalmente, pero menoscabando la eficiencia seriamente. Tenemos que tener en cuenta de que estas... Se fue la conexión. Yo lo tengo quitado. A ver qué pasó aquí. Se fue la conexión. ¿Pero qué me pone? Sí. Reparto fallido, dirección incompleta. ¿Tú esperabas algo? No. Ahí sí. Conecto de nuevo. Vamos a ver. Voy a poner continuación y luego lo arreglo, ¿vale? Vale. Igualmente, si queréis, hacemos una paradita. Termino de leer esto un momentito, que quedan 2 líneas, porque habíamos dicho de hacer 1h30, ¿no? Aproximadamente. Sí, ya estamos. Y estamos en I45. Le doy, ¿verdad? Sí. Estamos ahí. Vale, pues repetimos lo último, que sería... Sí, porque se nos cortó la conexión y continuamos en la conexión 1 para terminar en unos minutitos. Gracias. Así, tú afirmas que no puedes leer, bueno, repito lo anterior, tanto Bill como tú debierais considerar el tipo 4, la posesión del conocimiento, muy cuidadosamente. Como todas estas falacias, contiene un mecanismo de negación que entra en operación cuando el miedo aumenta, cancelando así el error temporalmente, pero menoscabando la eficiencia seriamente. Parece que si poseo conocimiento, pues no me siento tan falto, tan carente del amor, que en realidad es lo que he desechado, ¿no? He negado a Dios y he renunciado al conocimiento real. Si busco conocer cosas en el mundo, parece que puedo suplir con el conocimiento de las cosas del mundo el reino del conocimiento, que es lo que estoy negando activamente, ¿no? Y así parece que se reduce el miedo. Pero es una solución de pan para hoy, hambre para mañana. Así, tú afirmas que no puedes leer y Bill afirma que él no puede hablar. En este caso, ahora Jesús habla de cuando niego el conocimiento total, me puedo ir por la grandiosidad y creer que yo sé más que los demás, o me puedo dejar llevar por el ego en el sentido de que me dice que no valgo nada, no conozco nada, no sé ni hablar ni sé leer, fíjate, ¿no? O sea, a Santa Helen le daba porque no podía leer, y a San William le decía a su ego que no podía ni hablar, le daba miedo hablar en público, y Santa Helen se podía leer las notas y a tomártelas tú porque yo no puedo ni leértelas. Porque les anulaba. Claro, a ella, por ejemplo, también le daba por tartamudear cuando ya no tenía ningún problema de tartamudeo, cuando iba a leer las notas. El ego no quiere que... Lo de los bostezos también es, ¿no? El sueño, claro, sueño. Fíjate, ¿no? Te pones a leer y te entra un sueño que... Eso me pasaba, vamos. Sí, y el no veo bien las letras. No, es verdad. Si me las baila. me las pongo, me las quito, se me bailan, se me hacen chiquitas y digo, pero vamos a ver. Ahora no puedo ser, si no, si esto no es. Eso es. Sí. Como decíamos, así tú afirmas que no puedes leer y Bill afirma que él no puede hablar. Nota que la depresión es un intento real aquí.
porque un hijo de Dios no debiera reducir su eficiencia en ningún caso. Es un hecho-efecto, es un riesgo. Nota que la depresión es un riesgo real aquí porque un hijo de Dios no debiera reducir su eficiencia en ningún caso. La depresión viene de una peculiar pseudosolución que dice: un hijo de Dios es eficiente, yo no soy eficiente, luego yo no soy un hijo de Dios. Esto lleva a una resistencia, a una resignación neurótica y es un estado que meramente incrementa la depresión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, seguiremos leyendo, nos vemos... Nos quedamos en el epígrafe 4, ¿verdad? Sí. Sin leer, o lo leímos, sin leer. El 4 lo leímos. Sí. El párrafo 4, ¿no? Todavía tenemos que seguir El 5, leyendo. El 5. Hemos terminado lo que sería el final del 1 ahora mismo y nos quedamos leyendo en el Urtext, que continuaremos por ahí. Estábamos leyendo la parte de la página 69, lo que correspondía al párrafo 2. Estas distorsiones relacionadas representan una imagen de lo que de hecho ocurrió en la separación. Por ahí. No, habíamos leído ya hasta el final de la página. Hemos pasado a la siguiente. Sí, estábamos en la 70. Para empezar con el 3. Cuando dice que corresponde con el párrafo 3 del texto de la FIP, cuando se introdujeron las mentiras de la serpiente, que empezaremos por la página 70 del Urtext. Muchas gracias, bendiciones, nos amamos.